Hola, buen mediodía, ¿cómo les va? Arrancamos con toda la información parlamentaria, 1:30 en punto, y estos son los títulos. Tristan Bauer expondrá ante la Comisión de Cultura. El ministro de Cultura de la Nación participará de una reunión con diputados para analizar la situación de uno de los sectores más golpeados por las consecuencias de la pandemia. Nueva reunión de la Comisión de Libertad de Expresión. Periodistas de diferentes medios de comunicación debatirán sobre la actualidad del sector. Las provincias podrán refinanciar la deuda que tienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. El Gobierno Nacional anunció que enviará un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. La Comisión de Agricultura y Ganadería recibió a referentes tabacaleros. Durante la reunión destacaron el efecto negativo de las medidas cautelares sobre el sector productivo de las provincias tabacaleras y la demora en la transferencia automática de los recursos del Fondo Especial del Tabaco a la provincia de Misiones. Ayer lo adelantábamos a lo que sucedió en la reunión de Ganadería y Agricultura, donde referentes de las cámaras tabacaleras expusieron sobre sus situaciones. Y en ese sentido se expresó el diputado Aragón, que habló sobre la constancia que tienen las tabacaleras en presentar cautelares para dilatar una decisión que ya tiene tomada la Corte. Nosotros tenemos un impuesto mínimo ¿sí? a los cigarrillos que tiene, digamos, como función imponer un piso al precio para incrementar la recaudación y desalentar el consumo, ¿sí? Claro. Esto lo hizo Néstor en el 2004 con un decreto. Después Cristina envió un proyecto al Congreso para darle carácter de ley, que fue aprobado mediante la ley 26.467. Después hay una reforma tributaria durante el macrismo que modifica la forma del cálculo. Y en esa modificación del cálculo es que hay amparos donde la tabacalera va recurriendo, ¿no?, al amparo de manera de ir dilatando la decisión final que hoy está en el Ejecutivo, en la Corte Suprema. Esto hizo que el Gobierno Nacional, en términos de recaudación, haya perdido, según la voz hoy de los productores tabacaleros, más de 100.000 millones de pesos en concepto de impuesto interno, IVA, ingresos brutos. Y además de ese mismo impuesto también había una parte que va al Fondo Especial del Tabaco, que es de donde se financia muchas veces a los productores de estas cámaras que hoy estuvieron presentes, ¿sí? Por eso hoy las cámaras estas vienen a decirnos, por favor, levanten la voz para que esto tenga una resolución final. Claro. De alguna manera que los poderes legislativo y ejecutivo puedan pedir a la justicia que active esta cuestión para que tenga una resolución. Hay más repercusiones sobre lo que pasó en esa comisión. El diputado Pablo Torello, de la UCR, habló con nosotros en el programa de Eduardo Serenellini y dijo que curiosamente las tabacaleras son las empresas que más le deben a FIP. Es obvio que estas empresas con Sarandí a la cabeza, al pagar muchísimo menos, ganan muchísimo mercado, tienen creo que es un amparo o una medida cautelar. Por lo tanto, a lo que venden, pagan sobre el 70% de 50 pesos. Los otros pagan el 70% de 100, 110 o 120 pesos lo que vale el otro cigarrillo. Eso es absolutamente irregular y eso está generando una deuda. Nosotros estábamos con el equipo del PRO, estábamos viendo cuáles son las empresas que más deben en ese sentido y es una de las empresas que más deben a la FIP. Lo que pasa es que está con la cautelar. En el gobierno anterior, el Fondo Especial del Tabaco se giró en tiempo y forma y sin ningún tipo de corrupción. Cosa que se podía cuestionar perfectamente bien todo anteriormente. Entonces la realidad es que nosotros en ese sentido, cuando muchas veces nos quieren comparar ahora, porque la moda es decir que Macri hizo cosas con la obra pública, que Macri hizo cosas que espió, que Macri esto, que Macri otro, yo creo que es una cuestión de tiempo de que todo eso se caiga, pero nosotros no somos iguales. Nosotros hicimos muchas cosas bien. Nos pueden criticar nuestro accionar económico,
perfecto, lo asumimos. Ahora, ese accionar económico malo nuestro venía sobre una base que también era muy mala, y acá nadie reconoce nunca nada, porque parecería que la debacle de la Argentina empezó en 2015. Es así de simple. Cuando hay un pago muy, muy, muy bajo sobre lo que tributa, bueno, no alcanza para todos, y bueno, tienen razón. Nos corremos a la agenda de hoy. A las 4 de la tarde tiene lugar la Comisión de Cultura y va a recibir, por supuesto de manera remota, como viene trabajando el Congreso, al ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. Van a conversar y van a analizar sobre la situación de la cultura en el país, precisamente en este momento del aislamiento, en donde sin fin de teatros y de otros centros culturales y de una cantidad de actividades vinculadas a la cultura estuvieron absolutamente paralizados. El desafío, ¿qué va a pasar en la pospandemia? Bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta de recibirlo al ministro de Cultura como presidenta de la comisión. Creo que era muy necesario que viniera a contarnos un poco cuál es la realidad de un sector que todos sabemos que es al que probablemente más le está costando esta pandemia, ¿no? Porque sabemos que en el sector cultural es cuando más lento va a ser rehabilitar e ir abriendo los teatros, los café concert, los recitales y toda la actividad cultural o la movida cultural que tienen las provincias y que tiene sobre todo la capital federal, que sabemos que es muy vasta y muy intensa. Entonces, en ese lugar me parece que es muy interesante y celebro la presencia del ministro para hablar básicamente de la realidad de la cultura hoy, de cómo el gobierno nacional ha apoyado a la cultura, qué cosas faltan, pero también para hablar un poco de qué se espera en esta probable pospandemia, ¿no? Cuando estemos ya en condiciones de volver, cómo nos imaginamos esa vuelta y sobre qué cosas hay que trabajar desde el Congreso, con qué protocolos, qué se necesita. Así que yo estoy muy ansiosa de poder recibirlo y sobre todas las cosas de escucharlo. También como oposición tenemos un montón de temas que para nosotros son importantes y que tienen que ver con cómo se distribuyen los fondos, de qué manera se llevan adelante, cuánto hay ejecutado y cuánto hay subejecutado en el ministerio. Pero me parece que son cosas que tienen que darse en el diálogo sincero de la Comisión de Cultura y el ministro de Cultura de la Nación. Un diálogo sincero, pide la diputada. Y en otro sentido, también otros diputados expresaron sobre esta reunión que sucederá a las 4 de la tarde. La diputada Ayelén Espósito considera que el Ejecutivo estuvo dando una asistencia para el sector, mientras que en simultáneo trabajadores de la cultura de muchas provincias se organizan pidiendo que se declare la emergencia en cultura. Para la diputada todavía no es necesario llegar a esa instancia. Es un sector también que en esta pandemia ya venían de, obviamente, una gran crisis, porque sabemos que el teatro o en realidad el arte en años anteriores ha sido muy postergado también y no se ha tomado en valor en lo que es el arte en la Argentina, y en nuestra provincia ocurrió lo mismo. Y también tenemos que saber que en los centros independientes principalmente ya en una época común, en donde presentan funciones, donde venden entradas y donde funciona todo con normalidad, muchas veces no llegan a pagar ni la luz de ese centro cultural independiente. Entonces hay que trabajar sobre eso. Desde el Ministerio este último tiempo se ha enviado un montón de programas donde nosotros a veces articulamos con cada sector de la cultura, informamos para que se inscriban, tenemos los puntos culturales, ahora para la industria de la cultura, en los créditos a tasa cero, ¿no? Claro, hay un montón de acciones que se ha tomado por parte del Gobierno Nacional acompañando a este sector. Y por otro lado tenemos diputadas y diputados que han presentado proyecto de ley sobre emergencia cultural, donde yo realmente viendo el accionar del ministerio no creo que sea necesario declarar una emergencia en este sentido cuando vemos que hay respuesta desde el Ejecutivo acompañando, porque sin ir más lejos quizás esos proyectos plantean esto, ¿no? En el acompañamiento o la parte económica y que se está realizando desde el Ejecutivo.
En las últimas horas, ayer por la tarde precisamente, hubo una reunión entre algunos referentes de la Cámara Baja, precisamente el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, con el ministro Guado de Pedro, la ministra también del ANSES, Fernanda Raberta, y algunos gobernadores in situ y otros de manera remota. Ahí en el lugar vemos, como muestra la foto, estuvo Kicillof, también Capitanich, y también estuvo presente el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. ¿Por qué esta reunión? Bueno, por la situación que viven las provincias respecto a la deuda que tienen con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES. Lo que se decidió en esa reunión es intentar esbozar un proyecto de ley que pueda entrar a la Cámara Baja y que tenga por fin aliviar la situación de las provincias del país respecto a lo que está pasando con esta deuda que escala ya en los 102.000 millones de pesos. Se espera que este proyecto entre en esta semana, habrá que ver cómo sigue su camino adentro de la Cámara Baja, cuando llegaría a tratarse. Es un proyecto que ya vendría redactado, por supuesto, y que tiene este fin para poder darle un respiro a las provincias en una situación muy asfixiante por la pandemia. Y de esto vamos a estar conversando en instantes con nuestro compañero Martín Di Natale para que pueda ampliarnos exactamente cuál es la letra chica de este proyecto y qué es lo que tiene por objetivo, ¿no? Dice... Uno de los objetivos es enmendar los alcances de la ley de reparación histórica impulsada por la administración de Mauricio Macri. Así que con esta reunión vamos a estar ampliando en instantes qué es lo que va a ingresar a la Cámara Baja. Lo adelantamos, lo tenemos. Martín Di Natale, compañero de la casa, ya está conectado para poder contarnos, simplificarnos de qué se trata, Martín, este proyecto que va a entrar en la Cámara Baja y que tiene por fin, como según dice el espíritu, aliviar a las provincias de la deuda con el FGS. Hola Martín, buenas tardes, gracias por estar. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Maga? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, perfecto. Queríamos consultarte cuál es el sentido de esto. Bueno, concretamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó hoy de que esta misma tarde va a convocar a una sesión especial para la semana que viene para tratar este proyecto de ley que, como bien vos decías, se acordó ayer en una videoconferencia con el Ministerio de Economía, el ministro Guzmán, el ministro Guado de Pedro del Interior, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto con la titular del ANSES, Fernanda Raberta. El proyecto de ley lo que busca es aliviar precisamente las deudas que tenían las provincias con la ANSES para el pago de jubilaciones. Se trata de un pago que ya en lo inmediato correspondía a 26.000 millones de pesos para las provincias, pero en la totalidad son unos 102.000 millones de pesos, como bien vos decías, y lo que se va a hacer es que estos fondos se van a poder, los va a poder pagar o los va a absorber de alguna manera el ANSES, refinanciando estas deudas. ¿Para qué? Para que las provincias no tengan que pagar estas deudas con préstamos que hoy tenían que pedir a la Nación y que se pagaban por fondos de coparticipación de las mismas provincias. Claro. Esto obviamente va a aliviar mucho en este momento de pandemia a las provincias. Claro, eso iba a preguntarte. ¿Tendrá su sentido la urgencia de tratarlo ahora por la situación asfixiante de la pandemia, no? No sé si estaba en agenda esto o, bueno, se adelantó su tratamiento a raíz de lo que está pasando con la pandemia. Exacto, y la idea del Gobierno Nacional es que justamente las provincias puedan estar aliviadas en el pago de estos fondos y utilicen ese dinero que tenían disponible en tema de coparticipación para este pago en concepto de obra pública o reactivación de la economía en este momento de pandemia. Ese es un poco el acuerdo que se ha logrado ayer en la Casa Rosada. Vos me preguntarás cómo van a ser
en este momento donde hay una resistencia de la oposición muy fuerte para llevar adelante las sesiones virtuales, en este momento que la oposición puso algunos reparos para avanzar en esto, bueno, el gobierno nacional dice que cada gobernador hable con sus legisladores, porque este tema es un tema que le compete también a cada provincia, y la premura que tienen los gobernadores por aliviar esta deuda es muy grande, razón por la cual seguramente le van a pedir los propios gobernadores a sus legisladores para que se avance cuanto antes con esto. Tengamos en cuenta, por ejemplo, Maga, que en términos de deuda, hay provincias como la provincia de Buenos Aires que tienen deudas justamente por el pago de este fondo de sustentabilidad para pago de haberes jubilatorios, de un monto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires de 8.200 millones de pesos, la ciudad de Buenos Aires otros 1.800 millones de pesos, provincias como Jujuy, que son provincias, estoy hablando de provincias por ahí opositoras, tienen 800 millones de pesos ya altos ahora montos, que pagan. Entonces, es obvio que estas provincias van a reclamar que a sus legisladores que haya un tratamiento rápido, como está planteando el gobierno nacional, y que se avance cuanto antes en este proyecto de ley. Bien, veremos cómo sigue. Entonces, si hay consenso al menos, asumimos que avanzaría rápido. Martín Di Natale, con toda la info, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos. Nos vemos luego. Presentan un informe, vamos a cambiar de tema, presentan un informe que refiere a la violencia institucional y política durante la pandemia en la zona del NOA. Es un informe que presenta el diputado Mansi, que habló ayer con nosotros y esto nos decía. Este informe arranca registrando casos a partir del día 20 de marzo. Por supuesto, no lo iniciamos el 20 de marzo, hicimos una retrospección. Y hicimos un corte el 17 de julio, o sea que los casos que ocurrieron después del 17 de julio no están en el informe. Claro. Nosotros el informe lo dividimos en una introducción donde pusimos el contexto histórico, cultural, político del NOA. Después hicimos una recopilación más que cuantitativa, a pesar de que son muchos casos, cualitativa, donde en cada caso intentamos analizar qué derecho se había vulnerado y de qué manera. Y provincia por provincia, en todas las provincias del NOA. Y finalmente hicimos las conclusiones, que por supuesto en un tema así las conclusiones no pueden ser conclusiones cerradas, y nos detuvimos también en proponer algunas modificaciones en la estructura de la policía. Yo le quiero aclarar que este informe no solamente toca a casos en donde estuvo implicada la policía, sino donde hay jefes políticos también locales, abusos de poder. Por ejemplo, en Catamarca, concretamente, hemos registrado el abuso de poder de en tres intendencias, en 3 municipios. Hay muchos casos donde la policía ha actuado desde los casos más dramáticos, desde el caso Espinosa, el caso Nadal, que son casos de la provincia de Tucumán, o el caso Coronel, donde un chico fue llevado, golpeado en la policía 10ª de Santiago del Estero. Su madre, cuando fue a reclamar por él, escuchaba que él le gritaba: "Ma, me están matando". El chico después lo atan en un poste en el patio de la policía, de la comisaría. Esto está filmado, dramáticamente filmado. Cuando van a reclamar por su hijo, le dice que lo habían llevado a otro lado, y de ese otro lado de detención le dice que lo tuvieron que llevar al hospital. Lo ven en el hospital. El chico le dice que lo habían golpeado, le cuenta, el chico sometido a tormentos y a torturas, y finalmente el chico muere. Terrible, terrible, porque uno es como si se asoma a un abismo que tiene mucho que ver con la dictadura militar, pero estamos en épocas de democracia.
Alarmante situación la que contaba el diputado Mansi. Ahora vamos a cambiar de tema porque hoy a las 6 de la tarde se reúne la Comisión de Libertad de Expresión, que es la que preside el diputado Waldo Wolf, que ya está en comunicación con nosotros y que está acompañado además, porque vemos que está con la mascota, diputado. Fiel compañero. Sí, tengo un cachorro y está mimoso, así que está conmigo. Está muy bien, una gran compañía. Cuando estoy en casa y cuando estoy solo con él, viene a mi sillón, así que está muy bien, está muy bien. No es marketing, esta es mi casa y él está subido acá conmigo, así que... Está perfecto, haciéndole frente al frío, ¿no? Porque también lo veo abrigado. Sí, hace frío. Sí, diputado, claro. Hoy a las 6 de la tarde entiendo que reciben a periodistas de distintos medios para poder hablar sobre libertad de expresión. ¿Qué tienen en agenda? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a escuchar? Bueno, nosotros, la verdad que yo vengo manejando la comisión. Sería bueno también que en algún momento hablen con la diputada Uceda, que es la vicepresidenta de la comisión, que es de Frente de Todos, con un criterio muy abierto. Fijamos el temario y cada espacio invita a sus invitados. Así que yo le puedo hablar por los míos. Hemos quedado hoy que cada uno invita a 5 invitados. Acercó su lista el Frente de Todos y yo acerqué la nuestra. Nosotros tenemos 5 invitados. A ver. Permíteme, pero voy a leer. Sí, por supuesto. Norma De Becci, que es una periodista de Puerto Iguazú, que denuncia intimidación por parte del intendente de Puerto Iguazú, a través de audios y demás, en función de noticias que ella brinda. Tenemos el caso de Rodrigo Pose, que es un diputado provincial. Es intimidación a periodistas y políticos, no solamente a periodistas. Ajá, bien. El diputado provincial Pose es un diputado de Santiago del Estero, que por ahí usted lo vio. Se viralizó hace unos días un video de él porque él con sus fueros puede, haciendo uso de sus fueros, puede circular en la provincia, pero le libraron actas por circular en momentos donde lo podía hacer. Bueno, sí, él podía. Él podía, claro. Pero el Poder Ejecutivo considera que no. Y además hay algo peor, además que le han hecho una causa, lo citan a declarar en momentos donde tiene sesión la Cámara de Diputados Provincial. A propósito, lo citan para que no pueda asistir. Denuncias según él. Invitamos al periodista Gabriel Hernández de Formosa, que el gobernador Infran le inició una querella por algo que un invitado a su programa dijo en un programa, y le hicieron una querella a él y lo hicieron solidariamente responsable. Esto es lo mismo que si yo ahora insulto a alguien en su programa, usted tiene que pagar por algo que yo dije, ¿no? Claro. El caso del el caso del periodista Luis Machi, que está invitado, por supuesto, iba a venir, en San Luis, que es un caso también muy emblemático de intimidación a periodistas, porque este periodista exhibió en un portal de él un video de una ministra, que la ministra en su momento exhibe en sus redes aparentemente en estado de ebriedad y consumiendo alguna sustancia ilícita, y le inicia un juicio por daños y perjuicios cuando el video lo había subido ella en sus redes. Claro, ya era público. Exacto. Y le hacen una demanda. Y por último, un caso grave, que es el caso del ex diputado provincial Mario Capello, de la provincia de San Juan, en el que la Corte Suprema de San Juan no hizo reconocimiento de sus fueros. Él criticó a un ministro mientras era diputado provincial, con un término que el ministro se dio por agraviado, pero bueno, los fueros permiten que uno se exprese, y no le reconocieron los fueros y le fallaron daños y perjuicios en contra, considerándose intimidado. Así que esos son nuestros invitados. Bien. Y como le dije antes, con la apertura de que el Frente de Todos invite a quien quiera, claro, para hablar un tiempo para que se escuche y se ponga sobre la mesa, claro, la situación de todos los invitados. Veo que hizo una invitación muy federal, diputado. Me corre el tiempo, le quiero preguntar, una vez que escuchan a todos,
¿Se toma algún tipo de decisión? ¿Cómo se procede en estos casos? Y ellos en sus provincias imagino que también quedan expuestos. ¿Hay alguna forma de protegerlos o no está contemplado algo así? Bueno, es informativa. Nosotros no Claro. tomamos decisiones con las informativas. Después el bloque comunicará o iniciará algo. Bien. La manera de cuidarlos es exponerlos, justamente. Exacto. Que sepan que la Lo Cámara de que Diputados está Nacional pasando. los protege, sin importar, le repito, acá no importa el color político. Exacto. O sea, yo me alegro que si el Frente de Todos tiene alguna provincia que hoy está gobernada por alguien de mi signo político y tiene para reclamar, me parece que la libertad de expresión está por encima del color político. Seguro. Y ese es el espíritu con el que Bien. yo y los integrantes de la comisión encaramos esta gestión. Vamos a quedar atentos entonces a partir de las 6 de la tarde. Obviamente lo vamos a estar transmitiendo y luego estaremos en las repercusiones y comentarios para el después. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, el diputado Waldo Wolf, que preside la Comisión de Libertad de Expresión. Nos vamos, pasó el tiempo volando. Muchísimas gracias por estar. Ya están al tanto de todo lo que pasa en materia parlamentaria. Quédense con nosotros. Esto es Periodismo de TV en el Congreso.